Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Wilton José Encarnación. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno, las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona y el camión de la basura están pasando 2 veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. La prevención es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras comunidades. Así que ustedes ya son parte de la solución. He apuesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todos estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades. Y la iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el país espera mucho de ustedes. Nosotros contamos con ustedes. Orestes, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación al podcast. Gracias, ya. Mira, Orestes, tú tienes mucho tiempo ya aquí en el país. Sí. Este año tú cumples 30 años. Exactamente. Tú llegaste en 93 al país. Pero tú sabes más que yo. Tú trabajas ahí en el Ministerio del Interior. Vi tu biografía, investigué un chin. Sí. Orestes, mira, tú saliste de Cuba y te graduaste allá de actuación. Entonces el Ministerio de Cultura de allá te da como yo no recuerdo la palabra, es como un permiso como para estar, ser actor de teatro, radio y televisión. Sí. No, yo no me gradué nunca de teatro ni de actuación. Yo desde muy chiquito, de los 9 años o 10 años, empecé a trabajar con profesionales y semiprofesionales. Yo lo que sí estudié fue danza. Sí. Estudié danza, pero siempre llevaba las dos cosas al mismo tiempo. Y siempre estuve muy involucrado con la actuación por una vecina mía que Dios la tenga en la gloria, Aurora, que era una gran escritora, actriz y cantante y directora de teatro. Y después tuvo una incidencia muy grande en la radio en Cuba. Y entonces parece que eso fue entrando y a través de ella yo fui conociendo gente de teatro. Uh-huh. Incluso le agradezco mucho porque mi primer libro de teatro que yo leí que me llamó la atención, que tenía como yo 8 años, creo, fue Otelo. Y ese libro, ese moreno montado en ese caballo. Y parece que de ahí empezó a venir, entonces me empezó a llamar la atención, más que Otelo me llamaba la atención Yago. Yo era medio sádico, parece. Y parece que desde ahí empezó a venir a mí esa cuerda dramática y trágica y de gustarme esos personajes complicados. Uh-huh. Y no, yo empecé y también en la radio, cuando era niño, trabajaba en cosas. Pero entonces el Ministerio de Cultura de Cuba te otorga la condición, sí, yo lo veo, sí. En el 87. En el 87. ¿Por qué? Porque yo me gradué de danza. Pero mi relación era tan grande con la gente de teatro que a mí me nombran, como dicen aquí, en una casa de cultura, uh-huh, ¿no? A formar gente en la danza. Pero a la vez me llamaban mucho de las compañías profesionales para que yo les montara coreografía y le hiciera también entrenamiento para actores. Y ahí yo me fui involucrando aún más en lo profesional. Llega un momento en que me dicen, no, vamos a empezar hacen en Cuba un día, tomó el Ministerio de Cultura de recoger durante todo el país a jóvenes
que tenían vocación, que se destacaban en la actuación, que no salían graduados de escuela, y nos llevaron entonces a hacer talleres, ahí donde hago yo talleres con Berta Martínez, Roberto Blanco no, Vicente Revuelta, toda esa gente. Y entonces paso a trabajar como entrenador, no como actor, pero hacía cosas de actor, sustituía actores y asumía personajes. Y a los 3 años de estar yo ya trabajando en eso, entonces el Ministerio de Cultura nos hace una evaluación. En Cuba hay un sistema de evaluación, todos los actores los evalúan y te dan clase A, clase B, clase C, clase D, o si no te sacan. Oh, wow. Es decir, tú vas escalando y tu sueldo es según esa evaluación. Increíblemente, cuando a mí me hicieron la evaluación, me dijeron, tú eres un actor B con la juventud que tú tienes, pero no te vamos a dar D, pero vamos a darte C por lo menos para que entres por C, pero tú estás completo. También yo siempre fui muy despierto, yo leía mucho. Yo me acuerdo que yo me impuse leer Crimen y Castigo con 12 años, porque yo veía a esa gente, porque siempre yo estaba rodeado de gente muy adulta. Yo veía que leían esas obras, decían, esto es tan difícil. Digo, bueno, si ellos dicen que es difícil, yo tengo que leer esto que es difícil, porque me parece que a mí lo que me gusta es esto. Y entonces me leía Crimen y Castigo, me leía cosas complicadas y cosas de Stanislavski que a veces no lo entendía muy bien, pero bueno, más o menos. Y así fui haciendo. Entonces ellos sí me dieron la condición de ser actor profesional, y si yo paso a ser actor y también entrenador y trabajar en la radio, también para la televisión, pero no, para la televisión nunca hice nada. Era muy complicado esa atmósfera para la televisión. Me da mucha curiosidad, ahorita, cuando tú mencionas como que te clasifican de A, B, C, D. Sí. O sea, ¿cuáles son como los parámetros para yo saber si yo clasifico para la sí. o para el C o para el B? Sí, porque ellos te evalúan en base a 4 años. Ok. Donde tú tienes que presentar 3 obras en vivo y el jurado te ve. Y va viendo también tu trayectoria y también tu preparación, tu preparación intelectual. Para mí, la más difícil fue la parte de la preparación intelectual. Yo temblaba, porque yo ver esos grandes maestros que habían escrito libros y eran como decirte, la guía a donde tú querías llegar, verlo delante de ti, preguntarte cosas, y más allá, que era muy difícil. Porque, por ejemplo, la generación de nosotros, antes de grabar estábamos hablando de la generación de ahora y la generación mía, ¿no? Antes tú tenías que estudiarlo, pero el profesor no quería ver que tú le repitieras lo que tuviste en el prólogo ni en el libro. Sino que tú vieras desde tu punto de vista. Sí, y tenían esa habilidad de ese cuento de decirte, no, tú lo que me estás copiaste de ese libro. Entonces, ellos hacían unas preguntas terribles, donde a ti no te decían que tenías que prepararte sobre la base de nada. Ellos se sentaban a conversar contigo tranquilamente, pero tú te ponías. Y entonces te pedían una obra de teatro cubano, una obra internacional, un clásico. Yo me acuerdo que esa evaluación yo la hice con Bodas de Sangre, la luna de Bodas de Sangre que yo la hacía, que me decían, a ver, este es un riesgo para ti porque es una cosa en verso, y esos personajes en verso de Lorca son muy difíciles, pero pasé la batalla, pasé con una obra clásica, Santa Camila de Habana Vieja, no me acuerdo con otra, y también con una obra de formato de teatro contemporáneo, de teatro avanzado, como decíamos en Cuba, que éramos un grupo de jóvenes que fuera del horario de trabajo nosotros experimentábamos danza-teatro. Y hacíamos teatro del cuerpo y estudiábamos a Grotowski, a Barba, esto, lo otro. Nos juntábamos un grupito y teníamos un proyecto. Sí, pero entonces era bien complicado para tú tener esa condición que te daba el ministerio allá. Sí. ¿Tú crees, ahorita, con esto que tú me mencionas, que si ese sistema se implementara aquí en el país fuera más complicado, entonces, o sea, fuera menos egresado de lo que hay actualmente en la ENAD? Porque regular, por ejemplo, en mi promoción fuimos 14 que salimos. Sí. Creo que la promoción antes de nosotros fueron 8. Por ejemplo, la de Josué y compañía, fueron muchísimo menos. Sí. Bueno, eso ocurre. Allá en Cuba, por ejemplo, entrabas a veces 30 y 40 y se graduaban 5. Y habían otros que se graduaban y nunca se subían a un escenario. Después se dedicaban a estudiar periodismo para ser los críticos de teatro o ser profesores, simplemente. No, pero yo lo que desde tu punto de vista, si implementarían eso que tú pasaste aquí en el país, hubiese menos actores.
desde mi punto de vista. Porque quizás con lo que estamos hablando antes de empezar a grabar, era como que la generación que está ahora es más, o sea, tienen todo a la mano. Todo a la mano. Pero no lo están aprovechando. No. Y hay cosas que están ahí y no las descubren. Y tú tienes que instarlo a la que lo descubra. Mira, eso es también un problema de sistema. Allá no hay... es un sistema que nada es privado, todo es del Estado. Y tú cuando sales de la escuela, tú tienes garantizado tu sueldo y tienes garantizado un lugar para trabajar donde ellos te manden. Okay. Eso también es opcional. O sea, donde te manden en el país. En el país. Tú puedes ser de La Habana y quizás te mandan a Santiago de Cuba. Tú tienes que cumplir un trabajo. Ay, ahora se me olvidó. Tú tienes que, como un año, hacer un servicio social, donde tú cobras tu sueldo y todo, pero tú le retribuyes al Estado lo que él invirtió en ti en todos esos años. Y está también un sistema de proyectos. Por ejemplo, ahora ustedes tienen su proyecto de pie de puente. Allá en Cuba tú lo presentas al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura te da a ti te avala como grupo. Y tú tienes un presupuesto para trabajar. Y te asignan un local donde ensayar y tú tienes el acceso al teatro. Claro, hay otras dificultades. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro. Pero sí existe como que ese sistema aquí. Imagínate tú, si a veces aquí nada más que tú tienes dos compañías profesionales. Sí, las dos compañías del Estado. O sea, en teatro. En teatro, y a veces hay sus problemas, dime tú, y pocos actores para hacer una comedia, como pasa en la danza. Pero imagínate tú, es un sistema difícil para aplicar eso. Pero yo sí pienso que debería existir un sistema de regulación. Y hasta de estatus. Yo pienso, el arte tiene que tener su estatus. Y la gente tiene que llegar a ciertos estatus, porque eso te ayuda a ti, a tu superación, o eso te exige a ti superarte. Porque como pasa en el deporte, como pasa en todo, no podemos ser tan light, yo pienso que las cosas se van ganando en la medida en que tú te vas entregando a ellas y que tú luchas y te impones para llegar a ellas. Yo, por ejemplo, cuando llegaba, que es lo que yo admiro de la generación de ustedes, cuando yo llegué aquí, yo veía que en ese momento los que eran un poco más jóvenes, exceptuando uno o dos, veían imposible presentarse en la sala Ravelo. No, a mí no me la van a dar. ¿Cómo que no me la van a dar? Aquí nada más que eso es para esos directores que están ahí. Son los mismos actores de siempre. Y yo decía, pero qué raro. Y se dejaron quitar un poco. Como pasó en muchas cosas, ¿tú me entiendes? La televisión aquí fue regida por actores, según la historia. Y cuando yo llegué aquí había muchos actores que eran los que hacían comedia. Sí. Yo me acuerdo ver cosas en los 90, chiquito. Sí. A Carlota en televisión. En televisión. A fulano también. O sea, que en ese momento yo no lo sabía porque era un niño. Sí. Pero después que yo estudié teatro, dijo, pero estas personas estaban en televisión. Sí. Y eran los que hacían la comedia. Y en el poco cine que se hacía estaban ellos. Y en series que se hacían estaban ellos, porque Alfonso cuando empezó haciendo las series, ¿quiénes estaban? Las Carlotas, las Yamile Cheque, gente que venían del teatro. No sé qué pasó después, pero como que nos dejamos quitar todo eso. Quizá hubo más diversidad en las cosas, o sea, se abrió más. Se abrió más. Es como ahora, o sea, en los medios digitales, o sea, muchas personas tienen la posibilidad de tener un podcast, un programa, porque ya tienen más facilidad. Más facilidad. Ahora, lo que, gracias a Dios, estamos recuperando otra vez ese camino en el cine. Ya casi todas las películas cuentan con nosotros para estar. Sí. O sea, hay como un equilibrio ahora. Sí. Y hay muchas que, o sea, solo son actores de teatro. Sí, que son solo actores de teatro. Yo me acuerdo, por ejemplo, hice Liborio. Sí. Y los personajes principales y los personajes secundarios, el 90% éramos de la escuela. Exactamente. Por ejemplo, eso es una cosa que se está tomando en cuenta a los actores que vienen egresados de la escuela. Claro. El cine ahora, y uno se llena de... Yo me regocijo mucho y me llena de orgullo cada vez que yo veo a los egresados de la escuela como han ido despuntando y tienen
un lugar en la actuación cinematográfica y internacional. Sí. ¿Me entiendes? Porque la escuela tiene su... Claro, no, o sea, es como lo que se establece el estatus de lo mejor de lo mejor. De lo mejor, de lo mejor. Del país. No, y nuestra escuela es buena. Claro. Nuestra escuela lo que lanza a la calle lo ha lanzado con base. Hay una base que se puede confiar en, bueno, esta persona me puede dar un buen producto. Sí. Oreste, tú mencionaste cuando tú llegaste al país, tú llegas en el 93. Uh-huh. ¿Qué te motiva entonces? Igual me da curiosidad, porque tú me dices, bueno, mira, si tú tienes un grupo, allá el gobierno te puede dar un local, que te dan trabajo y cosas. Sí. Igual, hay muchas otras cosas que tiene Cuba, que igual es un poquito más complicado, o sea, muchas necesidades y eso. Pero entonces, ¿a ti qué te motivó entonces a salir de Cuba y venir precisamente para acá y no irte a otro lugar? Mira, esa era una época complicada. Una época complicada. Yo vengo de una generación que es la generación que descolla en los 80. Cuando entra los 90, después de la caída de la supuesta Unión Soviética socialista y viene la perestroika, Cuba, al ser tan dependiente, fue la que más sufrió. Y nosotros empezamos a ver entonces la escasez, a ver muchas cosas que se iban deteriorando. Y nuestra generación era una generación que empezó a mostrar lo verdadero. Le decían que era la nueva cultura cubana. Entonces era el choque con lo ya establecido y lo que veníamos hablando descarnadamente. No era que nosotros fuéramos a ser críticos, sino señalábamos. Nosotros íbamos más allá de eso que nos habían enseñado, que era el realismo mágico socialista. Nosotros trabajamos sobre la base de eso. Los logros de la revolución, los logros de esto, del socialismo, casi todas las obras, independientemente de que hacíamos otro tipo de obras universales. Pero entonces ya nosotros era un poco, y no era, vamos a poner la palabra, la irreverencia, la vanguardia. Un arte más vanguardista. Nos estábamos permeando más principalmente en la danza, teatro, de lo que representaba Pina Bausch, lo poco que nos veía, que nos llegaba de los pintores, porque en Cuba teníamos, al estudiar todos juntos en una misma escuela, no como aquí, que cada cual en su escuela, ya estábamos juntos, respirábamos mucho y nos ayudábamos unos a los otros. Entonces, nosotros nos abocamos a trabajar con los pintores en las cuestiones performáticas de sus instalaciones y sus obras. Y los pintores, tú sabes que siempre han sido muy para allá, igual que los escritores. Sí. Siempre los pintores y los escritores son los que imponen o los que ponen y hacen una transformación. Y entonces había una incidencia como que social y nosotros éramos un poco como que nos iban arrinconando. Cada gesto que hacíamos, empezamos a trabajar el teatro gestual, y lo que no podíamos decir con la palabra lo decíamos con el gesto. Y hubo un poquito de represión en cuanto a eso. Por ejemplo, yo me acuerdo que el último trabajo que yo hice allá, que causó un problema grande, que nos quitaron la luz, fue cuando aquel supuesto regreso de los héroes de Angola, que no eran más que muchachos de 16, 17 años que estaban en servicio militar, los mandaban a Angola y te decían que ahí estaban en un féretro los restos de esos muchachos y tú no sabías si era cierto o no. Y entonces yo me acuerdo que, basado en un texto de César Vallejo, Existe un mutilado, Mayra Marrero, que trabajábamos juntos, creamos un trabajo de danza teatro donde yo hacía un solo, donde yo decía que yo soy un número, yo soy esto, es decir, ya yo dejé de ser una persona, soy un número nada más. Y entonces eso causó un problema grandísimo, porque yo utilizaba unas botas militares, un pantalón militar. Eso es, y tú jugabas con la cruz de Cristo crucificado, entonces aquello era. Y entonces ella salió, llegó hasta aquí a Dominicana y ella hizo las gestiones para que yo entonces viniera para acá. Pero yo me iba para Estados Unidos. Okay. Yo me iba para Estados Unidos. Yo estaba aquí de tránsito, ella se iba adelante, pero yo conozco a Sonia Silvestre.
Ay, la Sonia Silvestre. Y Sonia, que siempre fue mi amiga y me conoció en casa de teatro, me dijo, usted no se va para ninguna parte que Miami, usted no va a ser actor. Venga, entonces me llevó a su programa que tenía de 4. Es decir, conocí a Miriam Bello, me llevaron a la UAS a hacer un taller a la Universidad del Este y después conozco yo a Giovanni Cruz. Pero entonces, déjame decirte que nosotros empezó esa invitación para que tú veas lo que es la vida. Es como que somos un grupo que estamos unidos emocional, nos compartimos cosas, y más que había mucha crisis en ese momento, y si estábamos ensayando juntos, tú tenías comida en tu casa, entonces yo iba y comida a tu casa, o tú venías a la mía, y entonces se fueron yendo tanta gente, que después ya tú tenías la necesidad de irte también, porque te sentías que te ibas a quedar solo, aunque tú tuvieras a tu familia. Porque esos compañeros tuyos de creación, tú convivías con ellos todo el tiempo. Respiraban juntos, estábamos tan unidos. Y después, ahora no nos vemos cada 1 año, 2 años. Pero en ese momento mucha gente se fue también por eso. Y por eso nos llamaron también lo que se llamaban pasaportes de terciopelo. Es decir, el Estado decidió que entonces la generación de nosotros, como éramos un poco conflictivas, nos daban hasta el pasaporte, búsquense una carta de invitación y salir de ustedes. Uh-huh. Y entonces yo llego aquí me encuentro a tanta gente querida, conozco entonces a Juan Luis Guerra, a toda la gente dura de aquí en esos días, y me fui metiendo en eso hasta que llego al Teatro Nacional sin quererlo, sin yo pensar, y a la Escuela de Danza por Miriam Bello, y nada, me gustó y seguí aquí. Me pareció que era... Yo nunca salí con la esperanza de volver a hacer arte ni nada, porque tú cuando sales de un país así, tú dices, yo voy para otro país, yo lo que voy es a trabajar. Claro. A mí me da lo mismo hacer y me olvido de eso. Pero entonces yo tuve la suerte, yo digo a veces que soy bendecido, porque yo desde Cuba y aquí también llego, conozco una gente, conozco otra, me propone Giovanni Cruz protagonizar en el Teatro Nacional, que me acuerdo que un mes antes yo había pasado por delante de ese teatro y yo dije, yo jamás entraría ahí a presentarme, y yo iba a protagonizar una obra y yo dije, ¿qué es esto? Y una ¿Esa fue tu primera obra? Mi primera obra, Los Diablos, que yo le dije, pero como si usted no me conoce, además yo no soy un actor famoso en Cuba, ni de televisión, ni de cine, yo lo que hacía era radio y teatro. Yo no era famoso allá en Cuba, yo era un trabajador normal. Él dice que esa sinceridad fue lo que le gustó y confió más. y me dio el personaje. Además que fue un trabajo muy lindo. Eso marcó mucho para mí. Yo creo que eso marcó el que yo amara más Dominicana. Porque yo me acuerdo que yo le dije, yo me atrevo a hacer ese personaje porque era como... Todo se desarrollaba en un carnaval dominicano, ¿no? Los Diablos. Y yo veía eso tan interesante, pero decía, pero ¿cómo yo lo voy a abordar si mi fisicidad viene de Cuba? Aunque somos islas del Caribe, cada isla tiene algo muy particular. ¿Tú me entiendes? Claro. Y allá nosotros, el afro es otra cosa a la de aquí. El carnaval es otra cosa que la de aquí. Y le dije, bueno, si tú me pones una maestra para yo aprender a moverme y la gestualidad dominicana y todo eso, yo pudiera hacerlo. Entonces me puso a Marily Gallardo durante 6 meses y ahí aprendí. Pasé cosas muy lindas, porque cuando yo entré, lo primero que me encuentro a Juan María Montes, que, que tiene esa voz, que hace un personaje. Juan María Montes se sabía el personaje porque estaba sustituyendo a todo. Yo veo a Juan María Montes y digo, ¿pero qué hago yo aquí? Y yo, a Johnny, que no lo conocí, todos esos muchachos, y Philly Rodríguez, pero nada, pero fue muy lindo. Qué bueno, qué bueno. O sea, sí, una de las cosas que yo me enteré de ti, Oreste, era cuando Oreste llegó, o sea, tú llegaste a protagonizar obras y cosas. Ay, sí. Y cuando me daba una vergüenza eso. No, y cuando nos hablaban de ti, o sea, uno lo que entendía era como que, este era un actor, un mega actoral de Cuba, que hacía televisión, que hacía esto, que hacía lo otro. No, eso es lo que uno pensaba, sí, o sea, cuando yo empecé a estudiar. Sí. Pero, ¿qué tú crees que ha sido lo más difícil, Oreste, o las cosas más difíciles en estos 30 años que tú tienes ya aquí en el país? Haciendo carrera constante, o sea, porque tú no has hecho más nada que hacer arte. Sí. Y es una dicha increíble. Y es lo más difícil. Sí, lamentablemente. Es lo más difícil. Incluso, yo a veces digo que yo corto mi vida en 3 etapas.
Una la etapa de Cuba, otra la etapa que yo, y otra etapa de hace 10 años. Fue muy difícil porque entonces yo me empecé a creer cosas. Y dije, bueno, yo que venía de allá, que tal cosa, y llego aquí, y estoy protagonizando, y después viene El beso de la mujer araña, estoy en musical, estoy en esto, y todo el mundo, y esto, y la gente con tanto, y conozco la crema innata de la danza y el teatro, y bailaba aquí con Mercedes, Víctor, con la gente más dura, y bailaba mis coreografías. Y empecé a creerme todo eso, y me afectó muchísimo, emocionalmente me afectó. Porque yo pensé que teniendo eso todo en la vida tenía que ser, y me deprimía mucho, caí en el alcoholismo, caí en cosas horribles, a pesar de estar en todo. Trabajé en las primeras películas de aquí, que eran nada más que con actores. Estuve en serie, en el 13, yo estuve también. Yo estaba en todo, con María Cela, trabajaba mucho. Yo no sé, a mí me llamaban, que yo no me lo imponía. A mí había veces que tenían que salir a buscarme. Yo me acuerdo que estaba una vez en parada. Vienen a buscar. Al fin te encontramos. Ay, muchacho. Que te estábamos buscando. Que hay una novela que van a hacer ahora. Que andan buscando a la gente y te andan buscando a ti. Y tú sabes que. Y entonces empecé a creerme como qué cosa. Y eso me chocó mucho. Y yo creo que eso fue por una parte una bendición y por otra fue un golpe muy fuerte que yo me llevé. Pero tú sientes que... Porque no supe manejarlo. Ok. Pero tú sientes que ese golpe fuerte, que caíste el alcoholismo, pudo venir de... O sea, tú dejaste tu vida en Cuba. Sí. O sea, tu familia, tú viniste solo. Sí, sí, o sea, sí. tu familia... Sí. O sea, yo sé que tú tienes familia también en Miami. Sí, sí, sí. Pero en ese momento estaba en Cuba. Sí. Entonces, ¿tú crees que producto de eso también chocó un poquito? Sí. Ese cambio de dejar todo allá y venir, porque era la primera vez. Claro, y venir a encontrarlo todo. Uh-huh. Yo encontré tuve una relación larga, que vivíamos juntos y estable, hasta un punto, ¿no? Todo, el trabajo, todo. Yo pienso que a veces fue que porque yo nunca le he tenido miedo al trabajo. Y con esa misma hambre y esa ansiedad de estar en un lugar que no es mío, que me conozcan, no que me reconozcan, que me conozcan y que sepan que yo existo. Yo me fui olvidando de cosas. Yo analizando después, ¿no? Y me olvidé hasta del plano familiar. A veces yo postergaba viajes a mi casa y parece que esas cosas también te van a afectar. No, porque vi una obra, que no lo hago ahora, ¿eh? Uh-huh. Si yo tengo que parar una obra por ir a un viaje familiar, a un reencuentro familiar, emocional, yo lo hago. Pero entonces, no sé, era como yo miro para atrás, chico, y yo digo, yo pienso que no sé, algo no funcionó bien, o algo que yo me creí, que después yo mismo, y por suerte desperté de todo eso, ¿no? Por suerte, sí. Por suerte. Y gracias a Dios también, no sé, fue una época también linda esa segunda parte de mi vida, porque conocí a gente hermosa, bellísima. Y yo soy un ser que yo soy muy recogido. Yo, por ejemplo, no salgo casi de mi casa. Yo soy muy... Y yo nunca me imaginé... Yo no he conocido nunca un enemigo que yo haya tenido. Ni nada. Yo no recuerdo como que fulano y no se hablan. Hasta en los momentos más difíciles mío he tenido la gente, desde el más grande hasta el que más empieza, hasta el más chiquito, no sé, y en todos los medios. Yo a veces me quedo frío. Y Irving Alberti me decía, yo trabajo en televisión, pero cada vez que salgo contigo a una plaza siempre hay 2 o 3 gente que te conocen. Cubano. Claro, también es una profesión en el mundo ser cubano. Sí. Ay, tú eres cubano que actúa. Y entonces, pero nada, chicos, fue muy, muy lindo. Además, hay una época muy hermosa, esa de los 90. Estábamos aquí muy unidos, empezaron los encuentros de coreógrafo, nos mezclábamos los actores con los bailarines. Yo me llevo recuerdos tan hermosos con Vale Roto, con Vale Roto, con Marilí. Era una época en que todos bailábamos mucho. Esos primeros momentos de Danco. De Danco, exactamente. Había más escuelas de danza.
y nosotros nos poníamos a explorar, a investigar. Y hacíamos muchas cosas en casa de teatro y en espacios abiertos. Fue una etapa muy, muy linda y que ahora uno la mira así y tú dices, bueno, pero uno lo hace, uno la ve con nostalgia, pero fue una base que uno dejó para los que están ahora. Claro. Y ten en cuenta que todos estos muchachos nuevos de danza y los mismos de teatro que te invitan, venga, para que usted vea lo que estamos haciendo. Y cosas que tú no piensas, que tú no te crees que tú pudiste incidir en alguien, te lo dicen y tú dices, contra. Claro. ¿Tú consideras, Oreste, como, bueno, tú vienes de la danza, Sí. igual tú haces mucho teatro, tú eres muy buen actor, diriges también, de que un estudiante de teatro o de danza tenga la posibilidad de tomar por lo menos un año, por ejemplo, de teatro, tomar un año de danza? Sí. Un estudiante de danza, varón o hembra, toma un año también de teatro. Sí, sí. Como que venga como ese complemento para enriquecer su disciplina. Claro. Y gracias y esa fue mi misión dentro de la escuela de danza en el tiempo que yo trabajé. Trabajar esas herramientas ¿Tú teatrales. entraste en qué año? Yo entré ¿De qué año a qué año? Yo entré en el 95, 96. Okay. La Escuela Nacional de Danza, que todavía estábamos aquí en el Palacio. En el Aquí, Palacio estaban las escuelas. Ajá, que arriba, en la azotea estaba lo de teatro. Sí, nosotros estábamos abajo. Y en la escuela de teatro yo entré, Jafe me llevó para específicamente eso. En el 2000 yo entré. Sí, cuando ya la subieron aquí en el conservatorio. Sí, en la yo plaza entré del con el conservatorio. grupo ese que era Rook, Meterio, ese grupo. Y después los demás grupos y era trabajar eso. Y yo lo llevaba, y es lo que le digo, no es que tú vayas a ser bailarín porque es mentira, en un año ni un bailarín se forma, porque si hay una carrera larga es la de bailarín. Pero sí tú tener el contacto con herramientas. Una carrera larga para formarse Sí. y corta ya después a nivel profesional. Es una cosa Extrañísima. Sí. Es cruel. Ujú. Es cruel. Ya cuando tú tienes 30 años de edad, ya tú estás... ¿Tú me entiendes? Y ya como a los 40 años ya... Y los hombres se desgastan mucho. Se desgastan mucho. Y yo pienso que sí, que tienes que tener ese contacto. Por ejemplo, mira, yo lo digo por mí, una de las cosas más hermosas que yo le agradezco a la danza y que me haya aportado es la interpretación interna. Un bailarín tiene que tener una capacidad interna y de fabular interiormente para tú conectar esos pequeños movimientos, esas pequeñas acciones que tú tienes, claro, para tú poder emocionar al espectador. Y es que eso nunca ha estado divorciado. Si tú ves los grandes ballets clásicos, que no vamos a poner Romeo y Julieta, que viene ya inspirado del teatro. Bueno, muchos grandes ballets son inspirados en la literatura y en el teatro. Sí. Y tú ves, por ejemplo, El Lago de los Cisnes, no es una obra de teatro, pero sin embargo es una obra de ballet, pero tiene la misma estructura dramatúrgica que tiene una obra de teatro. Y tú ves que la técnica es muchos bailarinas o bailarines lo han bailado, pero sin embargo el que más interpretación ha logrado tenerlo es el que ha descollado y el que es reconocido en el mundo. Quiere decir, y la danza te da no solamente lo espacial y lo plástico, sino hay una energía y una carga en la acción, en la mirada, al tú desplazarte, de conocimiento de tu cuerpo, de tú revisarte, de mirarte interiormente y de revisarte interiormente, extraordinario. Claro. Extraordinario. Claro. Claro, sigo prefiriendo el teatro a la actuación. Aunque tú estudiaste danza. Sí, pero para mí era aburridísimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Porque igual yo era muy vago. ¿En la danza? Yo barajaba clases. Wow. Yo veía a los amiguitos míos. Vamos, él veía ahí a 90 grados. Yo lo veía que ellos se iban matando. Y van arriba. Y yo, maestra, ya está bien, Oreste, ahí un poquito más. Vamos a repetir. Yo decía, no, ya tú lo viste. Para mí era aburridísimo. Es verdad. Sin embargo, a mí mi emoción era, y realmente yo, de lo que me gradué es con mención como coreógrafo.
Me decían, tú vas a ser un gran intérprete. A mí me decían, tú tienes que dedicarte más a la actuación y a coreografiar que a bailar, porque yo veo que tú eres vago. Tú eres vago. Tú pudieras ser bueno, pero eres vago. Y no te gusta cargar ni estar en eso. No. Ahora, las cosas, las partes creativas a mí me fascinaban. De coreografía, de construir. Y Claro. todo Pero ahora, ¿por qué irte por la danza en ese momento sí. y no irte por la actuación allá Porque en Cuba? yo estaba muy jovencito. Ok. Yo tenía como 7, 8 años por ahí. Y fue por accidente también. ¿Cómo por accidente? O sea, ¿te lo impusieron? Ay, mi vida. ¿Alguien te lo impuso o tú llegaste? Bueno, tú acompañando me a una gusta. gente y fue a mí a que me determinaron. Tú sabes que de las Y la actuación fue igual. Yo que te decía que yo estaba en ese grupo de teatro, Ajá. ya estaba autorizado por el Ministerio de Cultura, pero yo no tenía en el repertorio, entraba y salía haciendo personajitos, pero haciendo esa cosa. En la radio sí tenía más fuerza, como actor más trabajo. Y un actor, faltaban 10 días, no se iba a la compañía de gira para el centro de Cuba y la parte oriental, y no aparecía el actor. No aparecía, era que se había intentado suicidar y que lo tenían en un hospital, no sé. Entonces dijeron, y bueno, la obra se para. Digo, no se va a parar, yo creo que yo me lo sé. Y lo tiré, hice un ensayo, y me dijeron, ay, pero se lo sabe, y ya. Ahí me quedé con el personaje. Tú sabes que muchas de las cosas, de las casualidades de la vida, Sí. es que no necesariamente la persona que quiere ese proyecto, ese trabajo, sino que la persona que lo acompaña, el que se queda. No, eso es increíble. Que realmente nunca lo estaba buscando. Nunca. Y bueno, apareció, bueno, nada, está bien, chévere, me eligieron. Mira, tú puedes hacer esto, sí, tú puedes improvisarme ahí, a ver tu extensión. Claro. Ahora, ¿cómo? Vamos a dividirlo en danza y teatro, esta parte. Sí. ¿Cómo es tu proceso creativo? Tú tienes, como actor, tú tienes una propuesta que te dan. ¿Cómo tú abordas el personaje? Varias veces. Qué pregunta. Mira, yo, por lo general, lo que primero yo hago es en la lectura o en una primera lectura. Por ejemplo, yo no soy de los actores que dicen, te voy a mandar el libreto para que lo leas. Yo te digo, no, ¿cuándo vamos a hacer la lectura de la obra? Ok. Porque a mí es pesadísimo leer una obra yo solo. Pero entonces, o sea, tú le dices que sí sin saber de qué va la obra. A veces digo, bueno, vamos a leer la obra en la primera y lectura y yo te digo. Ok. Vamos a ver. Entonces, yo estoy más atento a veces en lo que dicen los otros personajes sobre mi personaje. Cómo ellos lo ven. ¿Por qué yo existo dentro de esa historia? Yo llamo el personaje que me asigna. Claro. ¿Por qué yo existo en esa historia a través de la mirada de los otros personajes? Y eso es lo que me hace a mí enamorarme del personaje. Me hace enamorarme del personaje. Para mí eso es fundamental. Y después, entonces, yo empiezo a ver lo que quiere el director con la obra. Porque uno como actor tiene una misión que es muy difícil, ¿eh? Uh-huh. Tú no escribiste esa obra. Tú no le diste al director que la dirigiera. A ti te llaman a interpretar algo que no es tuyo. Y que ni remotamente quizás tú pienses que... Entonces tú tienes que adoptar eso para ti, saborearlo tú, buscarlo en lo que en cosas que tú tengas o cosas que tú conozcas que le haya pasado a otra gente para tú poder entablar eso y algo muy fundamental, en lo que quiere el director. A mí cuando un director me habla, aunque después se equivoque o no, y me habla y me presenta su mundo a partir de ese texto, entonces yo empiezo a buscar esas conexiones, a veces más que del mismo texto, sino, porque es que en definitiva el texto está hecho ahí, pero quien lo va a llevar a la acción y a la vida es el director, uh-huh, que me va a dar los estímulos para yo poder
crear. Y entonces empiezo a asociar. Yo trabajo mucho por las asociaciones. Yo asocio por gestos, por olor, hasta por personas. Quizás esa posición que tú tienes algo ahí y le estás haciendo así a la cabeza, a lo mejor yo me la llevo en mi cabeza y mañana me sirve a mí para un personaje. Y yo veo que es eso. Digo, mira, Ivancito estaba ese día así, coño, sí. Como me pasó a mí, yo hago el cuento y por ejemplo, yo a veces hasta leyendo cosas, yo leo mucho en mi casa, ¿no? Y yo voy leyendo, yo voy interpretando y alucinando a veces. Claro, es que es lo que toca. Uno leyendo se imagina, Sí. máquina, pero esto lo podemos hacer de tal forma. Y solo en mi casa a veces yo digo, me invento texto y es también para uno mantener estar despierto cuando no estoy haciendo nada, ¿no? Y entonces yo voy buscando cosas que me han podido pasar a mí o que yo haya presenciado que la pasa y lo voy conectando con ese personaje. Y voy creando una historia paralela. Yo hago una reinterpretación o una interpretación de lo que quiere el director y lo que está escrito en ese texto, más lo que dicen de mí, el personaje. Y a partir de ahí yo busco interpretar todo eso a partir de la visión que yo pueda tener del personaje. Porque a mí me entrenaron mucho en lo que es ser intérprete. Intérprete. Yo se lo digo mucho a los alumnos míos, que es irme más, buscarle periquito a las cosas, complicársela a uno más. Claro, complicarse. Complicársela a uno más, ¿tú me entiendes? Porque yo siempre he sido una gente que no me gusta conformarme con una sola. Y eso que yo he hecho todo tipo de teatro y lo hago en todo, ¿eh? Si hago una cosa realista, naturalista, o una cosa lo más loco del mundo físicamente, yo le busco siempre como que esa otra cosa que está por detrás. A veces yo discuto con directores, me dicen, no, esto hay que montarlo en 1 mes o 2 meses. Y en proyecto y yo veo que la gente está pasando texto y que esto y que lo otro y las formas nada más, digo, no, es que esto no puede ser, aquí tiene que haber otra cosa por abajo, porque entonces no vamos a quedar vacíos, vamos a decir un texto muy lindo, una estética muy linda y no pasa nada. Yo no creo en eso, porque yo sentado aquí yo puedo disparar muchas cosas y dar muchas lecturas. Y entonces busco la manera de eso. Y otra cosa que yo me impongo es que yo creo que debe imponerse todo creador. Yo solamente no voy a mostrar una obra desde el punto de vista literario que sea muy buena o trabajar con un director muy bueno, sino que yo puedo aportar a ti que tú me estás viendo. Y me complico mucho más a la hora de hacerlo los personajes porque es que me gusta verme, no ser tan dependiente de ese autor y de ese director. Estoy con ellos, no pulso con ellos, pero quiero que también se oiga mi voz. Yo tengo mi interioridad que estoy prestando a eso. Y yo pienso que para mí eso es lo fundamental. ¿Qué están hablando de mi personaje los otros personajes? Incluso a veces hasta le cambio las circunstancias y lo que está escrito. A veces el autor pone una cosa, está en esta cosa, tal cosa. No, déjame tachar. Yo a veces tacho todas las recomendaciones de los autores. Las tacho. Y acotaciones. Sí, yo tacho todo eso y le voy proponiendo a los directores otras cosas. Y en otra índole yo busco primero toda esa armazón física del personaje, interior del personaje. Entonces, a veces yo estoy trabajando y los directores me dicen, coño, no te sabes el texto completo, pero sin embargo tienes muy definidas las zonas emocionales y estoy viendo que el personaje, digo, no, porque es que para mí el texto para mí es lo último. Yo no puedo como otra gente que se aprende en el texto frío y después te llego a ti como director, tengo el texto aprendido. No, yo vengo y te propongo primero a ti. Si hay otras metáforas y otras cosas y otras estructuras para entonces a partir de ahí yo meter el texto, que el texto llegue después ya al final. Porque me interesa más, uno a veces, y yo se lo explico mucho a los alumnos míos, a veces la gente
entiende más o incide más en ella en lo que tú haces que en lo que tú dices. Y es cierto. Y es cierto. Claro. Y entonces yo trato de trabajar eso, no la dicotomía, esa dicotomía, sino esa dualidad que tenemos. Y me gusta buscar las dualidades en los personajes. Por ejemplo, en Omar y los demás, la obra del premio. La obra del premio. La obra del premio. Tú sabes que yo cuando empecé a leer Omar, Franklin me había hablado mucho de esa obra, y cuando Fausto me dice, mira, vas a hacer Omar, ya vas a dejar de ser Yago para hacer esta obra. Yo, ay, Dios mío. Cuando yo empiezo a leer la obra, yo no sé por qué, mi abuelo está muerto hace 40 años. Yo no sé por qué me traía la sonoridad, la voz de mi abuelo y la imagen de mi abuelo cuando yo leí esa obra. Y yo empecé a reconstruir, incluso yo no tenía fotos de mi abuelo, y me mandé a buscar una foto de mi abuelo a Cuba. Y yo lo miraba así, y yo, porque él me protegía mucho, ¿no? Yo tenía una relación con él más que con mi papá. Y yo, en las cosas que yo me imaginaba de mi abuelo y la sonoridad de mi abuelo, de su voz y de cómo él entonaba ciertas cosas y sus últimos tiempos antes de morir, fue lo que se me quedó a mí. Lo tuve que reconstruir y eso se lo fui metiendo entonces yo a Omar. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Para que tú veas. Y quizás no tenía, pero no sé por qué me trajo. Entonces eso pasa. A veces yo digo, mientras yo estoy leyendo y lo que dicen el personaje de mí, yo estoy pensando que me puede traer algo que sea vivo, que sea de verdad. Claro, que sea real. Que sea real. Y ahí entra lo que tú decías, como que yo te produzco a ti como espectador, claro, con esto que yo voy a hacer como actor. Claro. Porque es que el proceso de nosotros como actores, yo a veces veo a actores que vienen a discutir con el director y hasta con el mismo autor si está vivo, si está ahí. Y a mí me enseñaron, y yo creo que uno no debe pulsar nunca. Todos estamos en la misma tensión en ese momento. Uh-huh. Y no podemos creernos de que yo soy... No, ahí estamos todos al mismo nivel. Porque tú como director estás preocupado porque eso salga bien y me llamaste porque tú crees que yo puedo acompañarte a ti en eso. Claro. Entonces, no hay que por qué pulsar, es darnos la mano en ese momento. Pero yo te propongo, me acuerdo cuando Richardson me dijo que yo lo llamé para que me dirigiera, me decía, pero yo no sabía que tú eras tan humilde. Yo pensé, concho, le dirigiste a ti. No es que yo sea así. A mí me gusta ser lo más humilde, lo más dócil cuando yo estoy en un momento de creación. Uh-huh. Claro, uno a veces tiene pues, su temperamento, porque uno es medio loco, no somos normales. Pero bueno. Por eso hay momentos y hay momentos. Sí. Pero entonces, sí. Oreste, ok, tenemos esto como actor, pero entonces tú como director, ¿cómo es tu proceso? O sea, una cosa es cuando ya mira, Oreste, yo creo que tú diriges esta obra, esto es lo que tú necesitas, a otro, esta obra yo quiero hacerla. Eso sí. Entonces, ¿cómo tú como director decides, mira, esta obra yo la quiero hacer? Sí. ¿Y cómo es tu proceso entonces para montar? ¿Qué actores tú buscas? ¿Tú tienes como algo en específico? ¿O cómo tú lo ves? Sí. La puesta en escena. Sí. Como yo no vengo de escuela, yo le tengo un respeto muy grande a la dirección. Para mí no hay dos cosas que yo le tenga tanto respeto, que es la dirección y la actuación en el cine. Son dos cosas que para mí yo lo encuentro muy difíciles. Yo pienso que la dirección es una especialidad.
y que hay que estudiarlo. Sí. Eso no es una cosa, a veces te puede funcionar, pero yo pienso que es algo muy científico, porque tú analizas científicamente un texto. Tú analizas la capacidad psicológica que tiene un actor para poder defender ese texto y entrar en el mundo tuyo. Es lo menos que me gusta hacer. Yo lo he hecho a veces por necesidad y por ejercicio, que fue lo que me pasó en La Noche de los Asesinos. Sí. Porque los otros sí han sido coreografías que yo hice mucho, que no están alejadas del teatro, ¿no? De la estructura escénica. La Noche de los Asesinos fue una obra que yo siempre tuve en mente porque era la obra que yo quería hacer en Cuba, pero estaba prohibida. En la compañía, en un disturbio que hubo de unos actores que salimos del elenco de una obra, nos dieron la posibilidad, Elvira, de que hiciéramos otra obra. Yo le dije a Georgia y a Nileni, bueno, mira, hay una obra que se llama La Noche de los Asesinos, me gustaría hacerla, la hago yo, había un personaje del tipo y eso. Yo no tenía el libreto, creo que María Castillo me lo facilitó, porque ella la hizo aquí en Nuevo Teatro, ella, Delta Soto y Félix Germán, en una época. Y nada, pero yo dije, bueno, si yo estoy dirigiendo, necesito una gente para que me doble el personaje, y hablé con Wilson. Pero después yo dije, es egoísta de mi parte, yo dirigir, estar actuando, a pesar de que el personaje que me gusta. Wilson tiene mucho talento y a veces en Wilson yo veo como si fuera hijo mío, si fuera una prolongación mía. Déjame dejárselo tranquilo, total. Ya habrán otras oportunidades. Lo importante es que yo voy a cumplir con hacer la obra. Y empecé a hacer un proceso muy interesante con ellos, porque ellos, cada uno tiene un nivel diferente, y eso me gustó. Yo siempre pienso que cada persona tiene su encanto. Unos tienen unos encantos más físicos, otros más vocales, pero todo es la oportunidad que te den y los estímulos que te den. Los estímulos son importantísimos. Nileni, yo sabía que no era la gente como Georgia y Wilson que llegaban a una fisicidad, pero sí era vocal. Su accionar, su fisicidad estaba más en lo vocal, en cómo construía una canción, en cómo construía personajes. Y llegó un punto que ella parecía que era la que más se movía, la que más fisicidad tenía dentro de la obra. Aunque los tres, me acuerdo vagamente que la vi, se movían mucho. Sí, se movía mucho. Yo estaba buscando eso, yo decía, yo tengo que hacer una obra de teatro, por eso la veía. Además, la situación me gustaba. Esa gente encerrada en un sitio, tirándose entre ellos mismos. Además, la lectura tan abierta que tiene la obra, que pueden ser sus padres, pero a lo mejor no son sus padres. A lo mejor puede ser, allá en Cuba decían, la tenían suspendida porque decían que era contra el régimen, que era contra Fidel Castro, donde todo se veía. Claro. Es decir, tú le puedes dar tantas lecturas, y eso es lo que me gusta a mí de los textos que tengan, que sean muy abiertos. Las obras circulares a mí me encantan. Esa obra era circular. Como mismo empezaba, terminaba y te daba la sensación de que iba a empezar otra vez. Y entonces esa circularidad era muy difícil de mantenerla y de trabajarla. Me acuerdo que Delta me dijo, cuando fue a ver la obra, porque yo se las dediqué a ellos, me dijo, yo nunca pensé que la obra pudiera hacerse así, de esa manera, cubiche, como ella me decía. Mira que no sé mucho de teatro físico, pero esto me encantó porque me conmovía. Y entonces eso pasa también. Yo no me acuerdo qué otra obra. Hice una obra también con Isabel Spencer, La Otra Orilla, de un autor cubano, que me gustaba mucho la poética. Me gusta mucho la poesía y tenía esa poética. Y yo siempre pensé que no veía a otra gente conmigo haciéndola que no fuera Isabel. Okay. Porque los dos habíamos pasado procesos iguales, parecidos, y yo dije, bueno,
según lo que trata la obra, eso de escapar, de tratar de irse, de pensar que del otro lado del río donde está la salvación, las frustraciones, las cosas, tratar de superar, de escapar de todo esto. Yo decía, bueno, Isabel tuvo un proceso junto conmigo muy cercano a mí y creo que esa historia personal que tiene ella se cruza con la mía y podemos sacar como que pero no me gusta, me da miedo como que ponerme a dirigir. Entonces, a nivel de danza, en coreografía, tú utilizas todas esas herramientas. También, sí. Siempre yo parto de algo. Siempre parto de algo. La última coreografía que yo hice con 3 bailarines que me invitó la UAM cuando estaba directora de la Compañía Nacional de Danza, yo monté el Mirlo Negro y también tenía esa misma estructura. Claro, es la coreografía más danzada que yo he hecho. Ok, sí, porque las otras son más danza-teatro. Más danza-teatro. Es la más danzada porque era en Blackbeard. Blackbeard, ¿no? Es inspirada en la canción Blackbeard de los Beatles, que siempre fue una de mis canciones preferidas de que lo oí y nunca yo encontraba cómo utilizarla ni en una obra ni en un personaje. Y la había tomado como ejercicio de preparación para ser personaje y tenerla como algo interno. Okay. Eso es otra cosa. A mí me gusta siempre tener una música que me guste, que sea verdaderamente que me guste. Que te dé esa intención. Que me dé esa intención interna mientras yo que te haga que te lleve a indagar. Puedo ir por aquí o por este lado. Claro. También, yo te entiendo. Y entonces, pero sí le hicimos una dramaturgia a ese texto y los movimientos, la sonoridad que Badir logró también encontré otras versiones loquísimas y pudimos construirle y salió algo muy hermoso con esos jóvenes y encantado de haber trabajado con ellos. Mira, Oreste, estamos casi terminando. No te preocupes, tranquilo. Mira, ¿cuál tú sientes? Tú mencionaste ya a Omar y los demás, sí. El premio con Omar y los demás. Muchos artistas, cuando venimos ya del teatro, sí. de la danza, ese reconocimiento, a veces es estresante, complicado, o sea, no tienen que saber cómo manejarlo. ¿Tú has sentido en algún momento dentro de tu carrera extensa el hecho de me tienen en esta obra sí. para ganar reconocimiento? No tú buscar el reconocimiento, sino que alguien te tenga en esta pieza para un reconocimiento. Pasa. Sí, me lo han dicho, no, porque mira, vamos a hacer esta obra, porque yo sé que si tú estás ahí, está el nombre tuyo, con fulano, mengano. Eso es sinónimo de éxito. Sí, y además a ti hay gente que te sigue, cosas que yo no creo. Pero ellos dicen que sí, yo nunca me creo nada. Uh-huh. Y además porque eso facilita también que den la sala y patrocinio. Sí. Lamentablemente vivimos en una sociedad de que, eso que tú mencionas, de la sala y no tanto la sala, sino más el patrocinio. Sí, sí. O sea, ¿quién está ahí? Ok, sí. Bueno, sí, mira. Y increíblemente, y después de todo eso, dije, pero qué bien. Porque cuando yo fui a hacer mis 45 años Sony D, encontré apoyo en gente que yo no sabía que ellos me conocían y me habían visto, de patrocinadores. Y después repetí con el monólogo ahora el que hice con Raúl, Esperando Odiseo. Y también me acompañaron cierta gente porque me conocían. Uh-huh. Porque yo no me daba cuenta, yo no sabía que esa gente me conocía. Yo decía, concha, pero sin embargo, el que supuestamente me estaba utilizando, me estaba diciendo eso,
Y yo hacía el trabajo porque esta es mi profesión y yo vivo de esto. Claro. Yo sí no tengo tema con eso. Yo digo que yo trabajo mucho en el teatro porque es lo único que sé hacer. Para yo poder sobrevivir y darle un poquito a mi familia de algo. Y que por eso decidí tener una vida humilde, para no aspirar a grandes cosas, para no frustrarme. Porque una vez me frustré por eso. Y yo digo, pero sin embargo es verdad, yo puedo tocar puertas, que yo no lo sabía. Y yo puedo y mandar una carta al Teatro Nacional y me dan la fecha. Sí. Y hay gente... Entonces tú te das cuenta, a veces son cosas que tú dices, ay, me están utilizando, pero después tú dices... Pero son cosas que pasan para que tú te des cuenta que tú por ti solo puedes hacerlo. Que tú tienes la posibilidad. Sí, tienes la posibilidad. Incluso pasó una vez como con una película que yo veo que me dicen, ay, pero tú trabajaste en tal película. Y yo digo, no, yo no. Sí, mira, busca. Hay un lugar que tú buscas y aparece en qué película estás trabajando. Y yo aparecí ahí en el elenco, pero yo nunca estuve en... Y parece que lo pusieron para... ¿Y tú nunca estuviste en esa película? No. ¿Y tú estás en el elenco? Sí. Qué cosa más rara. Sí. Después hay gente que me han dicho que sí, que eso ha pasado. Ay, Dios mío. Eso ha pasado. Claro, eso hace en una época cuando no estaba todavía la ley de cine, claro, que había una... Claro. Pero sí pasa eso y pasa la inversa también. A veces uno... sufre también que te llaman y te dicen, mira, tú eres el ideal, pero tengo que poner a fulano porque a través de fulano es que va a entrar. Sí, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Me ha pasado. Por eso yo con el cine, yo voy al cine y todo, pero yo con el cine tengo mis cosas. Yo he sufrido mucho con el cine. Ya no, ya lo he cogido más. Quizá ahora me llaman más porque cuando tú te quitas, igual que Premiecito, como yo te decía, cuando yo me quité de la cabeza, que yo... ya que no me interesaba nada de premio y que no trabajaba para eso. Ni salí tampoco a estar buscando personajes en cine, ni ir a eventos de cine para que me vieran, ni estar en... Fue cuando vinieron a llegar las cosas, porque la vida es una contradicción. Porque mentira, todo el mundo sabe que tú estás ahí y todo el mundo sabe que yo estoy aquí. Pero es cuando les conviene salir a buscarte, cuando... Claro. Mentira. Claro. Tú mencionaste hace un momento de una parte, me imagino que de tu vida, donde tú te frustraste. Sí. Sino que en un momento que tú tenías muchas cosas. O sea, sí, ya tú tenías un nivel económico alto, tú tenías entre comillas, un estatus. Sí. ¿Qué tú crees que te produjo esa depresión si socialmente tú, y lo que se veía desde afuera, no, pero ahorita está bien. Sí. O sea, ahorita tiene... O sea, es lo que se cree. Tiene de todo. O sea, es lo que se ve de afuera. Tiene de todo. O sea, le está yendo bien, tiene mucho trabajo. Económicamente está sumamente bien. No creo que económicamente también. Bueno. Yo he trabajado de cobra, que lo que he cobrado son 3 pesos, pero... Está bien, pero lo que pero sí he estado con el amor, con amor. Sí, claro. Y lo que posiblemente una persona de afuera pudo ver, porque quizás no lo conocía. Entonces se preguntaría, cónchale, si Oreste estaba en esta posición que yo todavía no he llegado... Sí. ¿Por qué tú te frustras? Sí, te frustras. ¿Por qué te da depresión? Sí. Sí. Si yo llego aquí, ¿me pasará lo mismo? O sea, claro, cada persona es diferente. No, cada persona... Pero, ¿qué pudo pasar? Si se puede saber, claro. ¿Qué pudo pasar? El hecho de que tú tengas este estatus, conchale, tú te sentiste en depresión. Sí. Una sensación rarísima. Mira, yo sentí a veces deseo de salir corriendo y escapar. Yo no sé, una cosa rarísima. Y a veces yo decía, ¿pero por qué? Y estaba muy bien en un ensayo, yo era feliz ensayando, pero cuando salía de ahí yo me sentía la cosa más... vacío. De vacío del mundo. Y eso que yo ensayaba a veces 2 y 3 cosas un mismo día. También era que no me sentaba a estar conmigo mismo. Yo he aprendido a estar conmigo mismo. Sí, yo he aprendido a estar conmigo mismo sin... Y eso me ha dado a mí a ser más cariñoso y más sincero con mis compañeros. Y darme cuenta que tengo gente muy, muy hermosa a mi alrededor. Por ejemplo, la compañía es mi familia. Ellos son como si fueran mis hijos. Viejitos, para todo. Y alrededor en el mundo teatral y de la danza, hasta en el mismo mundo cinematográfico, yo no voy mucho ni me mezclo mucho, todos son amigos míos y los que están ahora en plataforma, en la radio, en la televisión, pero es detenerse en uno mismo
O quizás sea creérsela uno, digo yo, no sé. Mira, a mí me pasaba varias veces, ya después hice conciencia con ese modo de autoconocerme y eso. Yo terminaba una función y yo intentaba buscar el coro que no fuéramos, ya terminó la función, vámonos a beber, vámonos para el Parquecito Duarte, vámonos para Parada. Sí. Porque llegaban momentos que terminaba la obra y yo decía, mierda, este vacío existencial. O sea, yo quiero estar con más gente y eso. Y llegó un punto que fui trabajando, me di conciencia de eso. Y nada, si no se arma el coro de que vamos a celebrar, claro, nada, yo... Claro. O sea, bebo en mi casa, tranquilo. Yo te entiendo. A mí me pasaba igual. Incluso yo cuando hice mi proceso de cambiar patrones de mi vida y dejar el alcohol, hacer conciencia de mi alcoholismo y de limpiarme, yo, por ejemplo, yo llegué a un momento en que yo dudaba si yo podía actuar, si no tenía un trago en la cabeza. Me acuerdo que en eso me ayudó mucho Wilson cuando hicimos la reposición de El Cruce sobre el Niágara, un trabajo muy lindo. Yo decía, yo no voy a poder, a mí no me van a salir las emociones sino eso. Y otra cosa era cuando yo terminaba, yo tenía que salir a buscar el ron o ir para un lugar. Entonces yo dije, bueno, yo voy a terminar la función. Señores, es una cosa increíble. La enfermedad, la adicción es algo grave. Yo estaba ya adaptado que yo llegaba en el camerino y cuando me estaba cambiando, lo primero que yo pensaba era salir a beber. Y yo había dejado la bebida. Y yo estaba en el camerino, me acuerdo de los camerinos de Bellas Artes, y yo decía, ay, yo tengo que beber, yo tengo que ir al Drink to Go. Entonces yo lo que hacía era comprar un refresco y una Marlboro. Que antes yo compraba un ron. Y así me fui. Poco a poco. Me fui poco a poco. Igual cuando yo iba a filmar, yo escondido ahí, le decía, me hacía amigos de ellos, me guarda ahí un poco de ron cuando cambie. Y ya no sé, cambié el patrón. Y también tú te das cuenta de que hay gente que, cuando yo hice todo, recapacité en todo eso, que hay gente que te acompañó en eso, pero no te acompañaba por mal, sino porque también te quería y fueron los mismos que también te acompañaron y te apoyaron cuando tú lo dejas. Uh-huh. Son los mismos, yo tengo los mismos amigos, los mismos compañeros, no me tocan ese tema de esa etapa. Cuando yo decidí, me lo apoyaron y son los que siguen apoyándolo. Y confían en que yo no lo voy a hacer, te dan la confianza, tu mente la fortaleza. Pero fue una etapa para mí, por eso te digo, es un corte. Porque, por ejemplo, además fui en búsqueda de otras cosas. Yo me acuerdo que yo lo primero que hice, entre Feli y yo llegamos a la conclusión de una licencia de la compañía para yo entrar en mí otra vez y buscar la forma de viabilizar todo eso. Y lo primero que hice fue meterme en el gimnasio con un entrenador y llamar a Morla, que me diera su texto del monólogo y llamar a Richardson. Ven, ustedes van a ser mi clínica. Y ahí fue que surgió Confesiones de un Elefante. Confesiones del Elefante, sí. Que fuimos hasta Cuba. Y después yo de 20 y pico de años sin actuar en Cuba, me dieron el permiso y fuimos. Son cosas muy lindas que uno le va pasando en la vida, ¿tú me entiendes? Hasta de las cosas esas, ya esa etapa me sirve a mí para ser personajes cuando me toquen que tengan... Claro. Claro. Pero nada, pero esto es una profesión muy, muy linda. María dice que el teatro es sanador, otros dicen que el teatro... Yo no sé qué decir, yo lo único que puedo decir es que es parte de mi vida. Es así. Principalmente la actuación, ¿no? Es parte de mi vida. Y cada día tú te das cuenta que hay más teatro, más intento, más riesgo. Y yo se lo digo a los muchachos, arriésguense todo lo posible. No tengan miedo, métanle el cuerpo a eso, echen para adelante. Que cuando lleguen a mi edad los temores son otros. Uh-huh. El miedo es a tu equivocarte. Claro. Y disfrutar. Disfrutar el camino. No, es que hay que disfrutar. Yo lo digo. Yo a veces veo gente que quiere, que se ponen con unas cosas para crear. Digo, pero ¿por qué? Si esto es una bendición que nos ha dado Dios o el universo. Nosotros tenemos la capacidad de reunirnos 3 o 2 o 4 en un cuarto a crear. Vamos a ser felices. Nosotros estamos abriéndonos. Y quizás aquí en un ensayo yo me abro contigo como no me abro en mi casa. Uh-huh. Uh-huh. Eso pasa con el arte. Claro. Y hay que seguir haciéndolo. Y
Ya 45 años, imagínate tú, y 60 años de edad, ¿qué yo te puedo decir? Es así. Oreste, yo tengo unas preguntas Adelante. cortas. Y yo quiero que tú me respondas igual con una palabra. Si igual tú quieres decir más de una palabra, no hay problema, porque esta regla ya se ha roto muchas veces. O sea que no importa. Tú sabes que los actores hablamos mucho, a veces decir una palabra es complicado. A veces algunos actores no hablan mucho. Eso pasa. Sí. Entonces, ¿qué te hace feliz, Oreste? ¿Qué me hace feliz? Tener trabajo siempre. ¿Qué te apasiona? Lo que hago. Algo que te moleste. La palabra sacrificio. Algo que te relaje. Estar en el camerino. ¿Tú tienes un sonido favorito? Claro, el del mar. El hermano. Algo a que tú le tengas miedo. A los macos. A los sapos, los macos. Sí. Es verdad. Sí, terror. Wow. Terror. Ese es el único animal que le tengo miedo. Y eso tiene su historia. Fue por culpa de mi mamá, yo chiquito. Tiene la frustración. Ella salió corriendo y yo salí corriendo tras de ella. Nos estábamos bañando juntos. Yo tenía como 3 años de ahí. Pero tú lo viste en ese momento, el sapo. Claro. Estábamos en un campo, en una casa de unos familiares. O sea, que en los campos uno se va, tiene una cosita de bañarse. Sí, afuera, sí. ¿no? Mi mamá salió desnuda cuando vio eso. Y ya de ahí yo Wow. no puedo verle. Ni en foto. En la televisión yo lo veo así. Dios. Tú tienes una mala palabra favorita. Tú la puedes decir, aquí le ponemos un pito. Esto es como para mí, esto es para yo saber tu mala palabra. Si tú tienes una que tú uses mucho, que te guste. Y es dominicana. Todas las malas palabras dominicanas a mí me encantan. ¿Es verdad? Sí. Y bueno, ¿cuál sería? Porque además, Sonia Silvestre me decía, pero a veces las malas palabras son buenas para entrenar la voz. Sí, Oye, sí. ponle el pito. Sí, ¿Te puedo hacer la historia? Sí. Y le pones el pito. Sí. Imagínate cómo uno pone a veces. Es verdad, ella se entrenaba haciendo eso. Claro. Pero esa palabra se utiliza también en Cuba, ¿no? No. ¿Y qué palabra similar Pinga. a eso? Pinga. La pinga. O sea, mamá pinga. O morronga. Morronga. La morronga ya viene siendo como aquí la ñema. Aquí va a haber mucho pi aquí. Está bien. Y lo que le dicen aquí todo ya se llama chocha. Chocha, sí. Ay, Dios. Judy es una experta en eso. Sí, yo la quiero traer. Tengo que cuadrar. Mira, Orestes. Yo, lo mismo que le digo a muchos invitados, yo no recuerdo el momento exacto donde nos conocimos, cómo fue. Yo sé que fue o regularmente, o después de alguna obra, en alguna actividad, o en alguna fiesta ya de clausura de festival, o algo. No. Lo que sí yo recuerdo... En la obra fue que yo me pasó algo. Yo no sé si yo los conocía antes a ti, a Pepe o a Richardson. Eso sí no lo recuerdo. Pero yo los empecé a conocer con la obra. ¿Con cuál obra? Con la que hicieron con Miguel. A la noche, justo antes de los bosques. Sí. Sí, en 2011. Y es una de las cosas que más me han impactado a mí. Y le escogí una admiración y un cariño. A mí me conmovió. Porque, no sé, me recordó un poco mi juventud con el grupo que yo trabajaba. Había como una energía, parecían 3 hermanos que estaban trabajando juntos. Había algo que yo no veía y que pocas veces veo, una complicidad, una sinceridad. Un trabajo que era aparentemente tan simple y los 3 tan visceral y cada uno que tú no podías decir aquel es mejor que el otro, sino cada cual estaba en su. Y yo le dije, me acuerdo que yo le dije a Miguel, esos 3 muchachos van a ser grandes los 3. Yo no sé si seguirán siendo actores donde van a estar, pero
Y después cada rato hablaba Miguel. Yo, viste que se dieron grandes. Yo le decía, uno es hasta viceministro. Uno es hasta viceministro. Así de grande. El otro mira y el otro mira. Pero yo creo que fue un poquito antes. Quizás. Sí, y que escuchábamos de Oreste, y lo que te mencioné anteriormente, de Oreste llegó. Yo en la escuela era famoso porque yo salí de la escuela cuando todos ustedes dieron varias generaciones, decían, ay, Oreste no da clase. Sí. Entonces, Orestes, quiero que tú sepas que te admiro mucho. Igual. Como actor. Gracias, igual. Igual nos conocimos en una faceta o en un momento donde igual tú tenías el problema del alcoholismo y todas esas cosas. Sí. Y verte ahora, cónchales, el mismo Oreste, lo único que está más centrado en él, en su felicidad, sin la necesidad de un producto externo. Exactamente. Aprendí eso. Sin la valoración de otra persona, sino de mi propia valoración y de mi amor propio. Sí. Y eso me hizo admirarte más. Ya me lo habían dicho, que tú habías dejado todo. Pero escucharlo de ti, no hoy. Fue en alguna rueda de prensa que nos sentamos a hablar y cosas. Y tú me lo comentaste. Yo dije, dame un trago. Y yo, sí, fue la rueda de prensa ay, Dios mío, se me olvida la obra. Ay, sí, es que la obra Ramón le puso... Sí, es de Ramón. Terror. Ay, ¿verdad? Que nos quedamos sentados hablando. Sí. Yo hago eso, yo me aparto a veces. Yo miro a veces la rueda de prensa, la gente que esté más tranquilita y me siento al lado. Yo sé. Sí. Compartir contigo en diferentes momentos es gratificante. Aunque a ti no te gusta que te digan maestro. No. Definitivamente. Porque eso ya se ha vuelto un relajo. Yo lo sé. Pero definitivamente tú lo eres. Y eso hay que respetarse. Puede ser una guía. Pero no lo veas como el maestro que no pasa. Sino como de admiración y respeto. Puede ser. A tu persona, a tu trayectoria. Así, sí. A tu oficio. A lo complicado que ha sido de tu salir de Cuba, tu carrera en Cuba, salir y venir a un país totalmente desconocido. Y aunque tú dices que fue suerte, la suerte, y es algo que yo he aprendido y sigo aprendiendo, la suerte llega, pero si tú no estás preparado, tú no llegas. Y tú viniste con una preparación. Tienes muchísima razón. Tú viniste con una preparación de Cuba increíble. Y eso es lo que te ha tenido hasta el sol de hoy, haciendo lo que a muchas personas sueñan con seguir haciendo. Sí. Yo he conocido personas 40, 50, 60, 70 años que en un momento actuaron y lo dejaron. No, eso no es para mí, eso que ha sido muy complicado. No puedo subsistir, no puedo vivir con eso. Y mira, tienes mucha razón en eso. Y otra de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención. Una vez Vivian vino, porque Vivian venía mucho Vivian Martínez, la de Casa de las Américas. Y ella venía mucho y me dijo, tú sabes una cosa, Orestes. Ella me dice pinareño, porque yo soy oriundo de Pinar del Río, Cuba. Decía, mira, pinareño, quizás tú no te des cuenta, pero tú en estos momentos eres de los 2 o 3 actores cubanos que están permanentemente en escena. Y Freddy me lo dice cada rato porque ella lo comentaba y lo comentaban otra gente. Y es verdad, mira, eso que tú dices es increíble. Por ejemplo, yo había gente en Cuba que ¿cómo yo iba a acercarme a esa persona? Eran en ese momento esa generación no plus ultra del cine, de la televisión en Cuba. Grandes maestros como ¿quién me iba a decir a mí que yo en Dominicana hasta iba a hacer un performance, que íbamos a actuar Marianela Boán y yo, una gente que yo admiraba, que la vi desde sus inicios cuando empezó con sus trabajos de danza teatro y era mi inspiración, era mi fuente de inspiración,
que uno no se acercaba y actores. Y ahora yo cuando fui a Miami, que yo vi esa cantidad de actores y que ellos me estaban aplaudiendo y iban y me decían, pero Dios mío, ¿dónde tú estabas metido? Y que me conmoviste. Y yo le decía, pero es imposible. Yo estaba allá en la misma época que estabas tú, pero tú eras yo no podía tener acceso a ti. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú sin proponértelo llegas a otro lugar sin haber sido la gran... Por eso siempre yo he tenido mucho cuidado con eso. Yo no hacía cine ni hacía esto. No, yo soy actor de teatro. Claro. Y aquí me dicen, no, porque actor de cine. Digo, no, actor de cine hay que tener una trayectoria, hay que tener tantas películas. ¿No? Yo voy y coqueteo con el cine, pero no. Vamos a hablar la verdad. Y tú ves eso y tú dices, Dios mío, oye, es verdad. Es verdad, compadre. Es claro. Verdad. Es verdad eso que tú dices. No es fácil, ¿no? Es increíble porque la vida te depara. Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, a veces yo oigo a los muchachos allá en la escuela, principalmente a los estudiantes, que me gusta escucharlos mucho. No, porque yo estoy estudiando, pero imagínese usted qué futuro yo puedo tener con esto del teatro. Digo, no te lamentes, que tú no sabes. Ahora, nunca esperes que nadie va a venir a traerte a dar nada. Claro. Tú estudias, sigue estudiando y trabaja. No, porque fulano, Richardson, el otro, mira, pero ya están, igual que a mí a veces me dicen, a veces hay jóvenes actores que me dicen, no, sí, a ti te están pagando eso y tú no vas a tener problema con eso porque ya tú estás consagrado. Digo, no, yo lucho lo mismo que luchas tú. Ahora, tú no importa que yo tenga 60 años, tú tengas 25, tú tienes que exigir según tu profesionalismo y tu trabajo. Claro. Y tú exiges y al final tienes que hacerle como le haces a los productores. ¿Te estafé? No. Entonces por eso. Entonces es valorizarte. Y aunque tú seas joven, te tienes que valorizar. Y no pensar de que por el otro. Eso sí, yo nunca tuve problema con eso. Ya me enseñaron que si quizás como yo siempre estuve entre gente adulta, yo muy jovencito y todos eran ya actores, con muchos años, y ya yo no veía eso, pero no, eso de, no, porque tú y yo estoy en este nivel. Digo, no puedes llorar, porque quizás tú tienes un encanto que no lo tengo yo. Claro. Un día se lo dije a Isen Rabel, digo, le dicen, tú tienes el don que yo no tengo, tú escribes una obra. Y rápido que le escribe. Y rápido. Y has hecho tu proyecto. Niño, ojalá yo escribir una obra si yo tengo que mandar a escribir las cosas. Claro, a veces uno mismo no ve como el talento que uno tiene. Tiene que esperar como que alguien lo reconozca. Sí, pero uno sigue ahí. Yo pienso que seguiremos luchando para rato. Porque a pesar de las adversidades y las cosas, que siempre hay crisis, siempre hay adversidades, siempre hay cosas. Y nosotros estamos todavía ahí. Yo pienso que eso es lo fundamental. Seguir luchando y seguir trabajando. Sí, y lo importante es eso, trabajar. Y vivir. O sea, disfrutarse de la vida, porque uno está, esto es un ratito. Sí, ahí me dicen, ¿por qué es que tú haces esto? Y digo, sí, mira, yo he disfrutado actuar en un microteatro, o sea, claro, sí, yo no tengo por qué. Esta es mi profesión, y donde mi profesión quepa, ahí yo pienso que yo puedo estar también. Claro. Hasta presentarme en calle, no, yo no miro, Y he estado en producciones inmensas, grandes, cuando se hacían aquí las producciones en el Teatro Nacional. Y actué muchísimo en ese escenario inmenso y protagonicé cosas. Pero también yo iba y trabajaba con Claudio y Viene en Gloria con su propuesta. Trabajaba con Marilí en su propuesta. Gallardo lanza esto, iba para acá, iba para un barrio a dar un taller. Porque es que la vida es eso. Claro. La vida es eso. Y uno... Tú te vas y vas dejando, y eso es lo que queda. Lo que va quedando es así. Oreste, de verdad, gracias. Gracias infinitas por la invitación de estar en este siempre podcast. Uno se sienta así a hablar relajadamente. Y qué Tú sabes que uno cuando va siempre a los lugares para hablar de una obra que está haciendo, y no, porque ahora yo estoy aquí al lado. No, la idea, como siempre digo, o sea, es que él o la invitada se siente cómodo, que no sea necesariamente del proyecto que estoy haciendo, sino como del ser humano, de su proceso como yo artista. Vi el de Isabel. Isabel es muy bueno. Muy lindo, muy lindo. Isabel es genial. Isabel es un...
Es un ser humano genial, espectacular. Espectacular. O sea que gracias Oreste. Gracias a ti. A usted que se quedó hasta el final, compártanlo en todas las redes sociales, síganos, etiquete a Oreste, para que sepa que usted lo vio el episodio completo. Búsquenos también en Patreon, patreon.com/verduguísimo, para que vean la improvisación. O sea que muchísimas gracias. Así que esto es Improvisación Verduga. ¡Wey, papi! Mira qué flow, los Jordan, los verdaderos Jordan. Lo tengo yo y baratico, a 600, y no es porque sea carabelita. En patreon.com/verduguísimo. Aquí me puedes ver a Oreste Amador en esta improvisación. El vendedor. Adivina en qué se transforma. Dale. La prevención es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras comunidades. Así que ustedes ya son parte de la solución. He apuesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todos estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades. Y la iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el país espera mucho de ustedes. Nosotros contamos con ustedes. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Wilton José Encarnación. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura están pasando 2 veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde. Ayuntamiento de Santo Domingo Este.